Página 232. Fundamentos de Biofilosofía, Martín Manner y Mario Bunge, 2000. Capítulo 6. Psicobiología. 6.3. El problema mente-cuerpo. El problema mente-cuerpo es el sistema de preguntas sobre la naturaleza de lo mental y su relación con lo corporal. Algunas de estas son: ¿son el cuerpo y la mente dos entidades separadas? Si es así, ¿cómo se mantienen juntas en el organismo? ¿Cómo se ponen en contacto al inicio, y cómo se separan al llegar el fin? ¿Y qué ocurre con la mente luego de la degradación del cuerpo? ¿Interactúan estas entidades, y de ser así, cómo? ¿Cuál de las dos, si es que alguna, prevalece? Si en cambio no son entidades diferentes, ¿es corpórea la mente? ¿O es el cuerpo una forma de la mente? ¿O ambas son manifestaciones de una sola sustancia, neutra? De acuerdo con las respuestas que se dé a estas preguntas, podemos distinguir dos familias de doctrinas. La primera, que considera que mente y cuerpo son dos entidades separadas, se denomina dualismo psicofísico, o psiconeural, ingrediente de todas las religiones y filosofías idealistas. Idealistas famosos, por ejemplo, son Platón, Descartes, Leibniz, Freud, Wittgenstein, Eccles y Popper. Las variedades más populares del dualismo son el animismo y el interaccionismo. De acuerdo con el animismo, la mente inmaterial, o quizá el alma, actúa sobre el cuerpo, pero no a la inversa, mientras que el interaccionismo, tal como el nombre lo sugiere, afirma que la mente, inmaterial, y el cuerpo, material, o cerebro, interactúan. No hace falta decir que la naturaleza de esta interacción permanece como un misterio. Además, semejante interacción violaría la ley de conservación de la energía. Obviamente, la noción de una mente inmaterial que pilotea la conducta humana está profundamente atrincherada en la historia humana. Es más, esta idea se encuentra detrás de la cosmovisión teleológica, que consiste en explicar el mundo en términos de agentes que actúan guiados por propósitos. Dios gobierna el cosmos, la selección natural empuja y dirige la evolución, y el programa genético guía y dirige el desarrollo. Todo esto ha sido superado de jure pero no de facto. En realidad, a algunos científicos y filósofos todavía les cuesta abandonar estas ideas primitivas. La segunda familia de doctrinas, que asume una sola entidad, se conoce como monismo psicofísico, o psiconeuronal. El monismo puede ser idealista, Berkeley, Fichte, Hegel, neutral, Spinoza, Carnap, Weil, o materialista. Este último, a su vez, viene en unas cuantas variedades: eliminativo, Watson, Skinner, Riley, reduccionista o fisicalista, Epicuro, Delametre, Smart, Armstrong, Quine, y emergentista, Diderot, Ramón y Cajal, Ebb, Luria, Mountcastle, Bindra, Boehmer. Como las variedades de dualismo y monismo han sido examinadas en otra parte, Bunge 1980, Bunge y Ardila 1987, véase también Boehmer 1985, Vol. 2, y como aquí estamos tratando filosofía de la biología y no de la psicología, restringiremos nuestras meditaciones al único tipo de monismo materialista que, según afirmamos, es consistente con la biología, el materialismo emergentista. Sin embargo, antes de eso debemos echar una mirada rápida a una concepción que resulta más difícil de clasificar. Según esta, todo lo mental es computación o algoritmo neutrales con respecto al substrato, posición conocida como funcionalismo. Como, de acuerdo con esta concepción, la función puede desprenderse de la sustancia o sustrato, esto es, la materia, los funcionalistas creen que cualquier función mental dada puede ser ejercida no solo por haces de tejido nervioso sino también por máquinas, particularmente computadoras, y quizá incluso por espíritus desencarnados. Véase, por ejemplo, Putnam, 1975, Vol. 2, Dennett, 1978, Bloch, ed. 1980, Fodor, 1981, Pilisin, 1984,
más sobre la heterogénea colección de concepciones subsumidas bajo el rótulo funcionalismo en bloc, milésima noningentésima octogésima, b. Así, los funcionalistas abstraen del detalle físico, material, no están interesados en las neuronas, células gliales, dendritas, neurotransmisores, botones sinápticos o siquiera sistemas multicelulares tales como el córtex estriado, la amígdala y el hipocampo, los mismos órganos de la conducta, la emoción y la ideación. Solo están interesados en funciones en sí mismas, en particular, programas de computación o algoritmos abstractos, sin considerar la manera en que se hayan corporizados o materializados. Así, parece haber dos entidades, función y sustrato o mente y materia, que se relacionan entre sí como software y hardware. Es más, la función, o software, es claramente la más importante de las dos. Por esta razón, consideramos al funcionalismo una doctrina dualista, más allá de las afirmaciones de algunos funcionalistas de que es materialista, por ejemplo, Dennett, 1978, o bien ni dualista ni materialista, por ejemplo, Fodor, 1981. Nótese que lo opuesto al dualismo es el monismo, no el materialismo, pero todas las concepciones materialistas son monistas, mientras que lo inverso no es cierto. Después de todo, si la mente es alguna clase de software, en principio puede desprenderse del cerebro y transmitirse a, y ejecutarse en, algún otro sustrato o transportador. Quizá podríamos incluso hacer funcionar dos o más mentes en un cerebro, por ejemplo, la de un amigo fallecido. Todo esto es claramente imposible de acuerdo con el materialismo emergentista. En cualquier caso, el funcionalismo es más popular entre ciertos filósofos y cultores de la inteligencia y de la vida artificiales que entre biólogos y psicólogos. En realidad, la neuropsicología, en particular la neurociencia cognitiva, rechaza lo que Koslin y Koenig, 1995, adecuadamente denominan el enfoque de la mente seca en comparación con el enfoque de la mente húmeda, de acuerdo con el cual la mente es lo que hace el cerebro, véase también Beaumont y otros, 1996. Al ignorar la materia, excepto quizá como un portador de funciones composicionalmente neutro, el funcionalismo desanima la investigación neurocientífica, y al enfocarse en la computación, desestima el estudio neurobiológico y psicológico de los procesos mentales no algorítmicos tales como la percepción, la emoción, la imaginación, la formación de conceptos, el pensamiento analógico, la conjetura y la evaluación. Así, el funcionalismo no sugiere una estrategia de investigación heurísticamente fructífera para la psicobiología. De hecho, uno de sus fundadores la ha repudiado después de defenderla durante 3 décadas, véase Putnam, 1994. Expresamos nuestro acuerdo, y volvemos por fin al materialismo emergentista. El monismo psiconeural emergentista es parte fundamental de la concepción según la cual el universo es material y está en continuo flujo. Se resume en las siguientes tesis, Bunge, 1980. L. Todos los estados, eventos y procesos mentales son estados del cerebro de algún organismo, o eventos y procesos en el mismo. 2. Estos estados, eventos y procesos son emergentes en relación con los de los componentes celulares del cerebro. 3. Las llamadas relaciones psicofísicas, o psicosomáticas, son interacciones entre diferentes subsistemas del cerebro, o entre algunos de ellos y otros componentes del organismo, tales como los sistemas muscular, digestivo, endocrino e inmunitario. Sostenemos que solo adoptando esta concepción es posible hablar de psicobiología propiamente dicha. Desde esta perspectiva psicobiológica, la misma expresión problema mente-cuerpo es una anomalía científica. No hablamos del problema movimiento-cuerpo en mecánica, ni del problema reacción-sustancia en química, o del problema respiración-pulmón en fisiología. En cambio, hablamos del movimiento de los cuerpos, de la función respiratoria de los pulmones, etc. No reificamos propiedades, estados o procesos, salvo cuando se trata de las propiedades, estados y procesos del sistema nervioso.
Así, aún podemos encontrar expresiones anómalas, es decir, dualísticas, en la literatura neurocientífica, tales como la base neurofisiológica de la mente, correlativas neurales de las funciones mentales, equivalentes fisiológicos de los procesos mentales, o representación neural de los procesos mentales. En contraste, apenas si un fisiólogo podría hablar, por ejemplo, de la base renofisiológica de la excreción solo porque la excreción es justamente lo que hacen los riñones. Sin embargo, ocurren caídas ocasionales en la reificación de procesos. Así, en la estela de Uiteati-Woodger, Loptrup 1974, p. 226, habla de la base material del desarrollo. Por razones de consistencia científica y filosófica, entonces, resulta imperativo eliminar tales anomalías de la neurobiología. No hay procesos o actividades en sí mismos, es decir, aparte de los sistemas concretos cambiantes. Por ejemplo, si la mentación es idéntica a una actividad del cerebro, o de alguno de sus subsistemas, entonces sería obvio que no hay una identidad mente-cerebro, una expresión ocasionalmente hallada en la literatura. Un órgano no es idéntico a su función o actividad. No hay más identidad mente-cerebro que identidad respiración-pulmón, excreción riñón, marcha pierna o músculo facial sonrisa. Expongamos brevemente cómo podrían concebirse conceptos tales como mente, conciencia y yo desde un punto de vista psicobiológico, siguiendo a Ebb, 1949, 1980, Bindra, 1976, Bunge, y 977b, milésima noningentésima septuagésima novena, 1980, 198 la, Bunge y Ardila, 1987. TV escribe. Pensar que solo hay cuerpo, y que la mente es un invento, es muy triste, es pérdida de la esperanza, es frialdad. Es frustración. Si hay mente, esta rebasa con mucho al poder del cuerpo, que es grosera materia. Sentimos que hay cuerpo, pero no hay dónde ubicar a la mente, y de manera instintiva, apuntamos a la cabeza, para indicar que ahí se encuentra la mente, atrapada entre los sesos, dentro de la oquedad del cráneo, dependiente del cerebro, que es material. Posiblemente, por empirismo, solo hay cuerpo y lo que se llama mente, es solo un producto de la actividad del cuerpo, de las neuronas. Y mire pues, cómo la mente, estando limitada por el cuerpo, pretende ser el jefe de la pandilla. Página 235.